Todo esto comenzó en el otoño de 1998. No recuerdo mucho porque tenía 8 años, pero sé lo que me contó mi tía. Ahora que ha pasado tanto tiempo, probablemente sea seguro contarlo. Ella y mi ahora ex tío vivían en un pequeño apartamento de una sola habitación en una zona bastante agradable de la ciudad. Definitivamente había algunas áreas más propensas al crimen no muy lejos de allí, pero el complejo estaba cerrado y se necesitaba un código para ingresar. De todos modos, a principios de octubre, bastantes personas, incluida mi tía, comenzaron a reportar que habían visto a un hombre sospechoso rondando por el complejo. Lo sorprendieron mirando a través de las ventanas de los apartamentos y de los coches de las personas, así como en las áreas de almacenamiento. La administración confirmó que no vivía allí. Todo esto ocurrió hasta cerca de Halloween, cuando las cosas realmente se descontrolaron. Según mi tío, atrapó al hombre merodeando cerca del automóvil de mi tía y decidió enfrentarlo. El hombre volvió a huir, pero mi tío mencionó que en la huida dejó caer una bolsa, la cual llevó a su apartamento. No permitió que mi tía la abriera, alegando que la entregaría a la policía, lo cual pensamos que había hecho, ya que un día la bolsa ya no estaba. Pasaron varios meses y este hombre continuaba rondando, pero solo cerca del apartamento, el coche y el área de almacenamiento de mi tía y mi tío, y en ningún otro lugar. Mi tía había llamado a la policía muchas veces, pero para cuando llegaban, el hombre ya se había ido. Ahora es enero de 1999, y aquí es donde empiezan mis propios recuerdos, ya que estaba en casa de mi abuela cuando sucedió. Mi tía llamó a mi abuelo en un estado de pánico. Había sorprendido al hombre con la cara pegada al vidrio de la ventana de su dormitorio, mirándola mientras mi tío estaba fuera en un viaje de trabajo. Cuando él se dio cuenta de que lo habían descubierto, intentó romper la ventana para entrar. Mi abuelo tomó su pistola 45 y se dirigió hacia el coche con mi abuela y conmigo siguiéndolo todo el camino, rogándole que dejara que la policía se encargara, o al menos que dejara el arma en casa, pero él no lo hizo. Pasaron varias horas antes de que mi abuelo finalmente regresara, y cuando lo hizo, esto fue lo que nos contó. El hombre estaba en el complejo de apartamentos vendiendo drogas. Mi tío había robado su suministro y se había negado a devolvérselo o a pagarle por él. Más tarde supimos que era porque también estaba consumiendo además de venderlo. Así que el hombre estaba planeando secuestrar a mi tía, entre otras cosas, para recuperar su dinero. Me gustaría poder decir que esto fue lo que llevó a mi tía a divorciarse de él, pero desafortunadamente permanecieron casados durante otros 10 años después de esto. Esto ocurrió poco después de que los bares volvieran a abrir tras los confinamientos. Fui a un antro cercano a la Avenida 82 en Portland, Oregón. El lugar era pésimo, pero era de los pocos bares con karaoke disponibles tan pronto, después de la relajación de las restricciones. Canté mi canción y me acerqué a la barra para pedir una bebida, charlando con el barman, cuando se me acercó un tipo. Soy un hombre grande, mido alrededor de 1,85 m y peso algo más de 90 kilogramos. Pero este sujeto me superaba en tamaño. Probablemente rondaba los 2 metros y pesaba fácilmente unos 127 kilogramos o más. Parecía tener entre 30 y 35 años, imponente y musculoso con la fuerza de un hombre mayor. Usaba una mascarilla, algo muy común en ese momento, pero era el único en el bar que la llevaba. Había usado esa mascarilla tanto tiempo que estaba sucia, y la parte frente a su boca se veía visiblemente húmeda por su saliva y respiración, lo cual era bastante desagradable. Sus ojos eran fríos y sin vida. Me preguntó si hacía levantamiento de pesas, a lo cual respondí que sí. Entonces me preguntó cuánto levantaba en el press de banca, sentadillas y ese tipo de cosas. Desde el principio se mostró socialmente torpe, pero no le di mayor importancia. Luego comenzó a alardear de cuánto podía levantar, diciendo que su récord personal de banca era de unos 158 kilogramos. En un momento, incluso adoptó una postura de culturismo, flexionando sus brazos a los costados y animándome a tocarlos. Le seguí la corriente y lo hice. Parecía extraño, tal vez en el espectro autista supuse, pero los antros suelen estar llenos de gente peculiar, así que lo dejé hablar. La conversación continuó y dijo cosas cada vez más raras, a las que intenté escuchar sin juzgar. Me contó que había sido jugador de béisbol profesional, que había trabajado como oficial de policía, y mencionó sus hábitos de bebida,
asegurando que había consumido 25 cervezas ese día. No me parecía imposible para alguien de su tamaño, pensé. En este punto me di cuenta de que este tipo era realmente raro, y probablemente estaba mintiendo sobre todo. Empezó a hacerme sentir incómodo, pero mantuve la calma por curiosidad sobre qué más diría. Fue entonces cuando cambió el tema a las mujeres. Comentó que había notado mi conversación con la camarera y la buena relación que teníamos. Me preguntó cómo hablar con las mujeres, qué cosas decirles, y luego llegó la primera señal de alarma. Dijo, «¿Pero cómo haces para que confíen en ti?» Intenté mantener una expresión neutra y sin juicio ante esta pregunta tan inquietante. En ese momento no pensé que fuera peligroso, pero me hizo sentir incómodo enseñándole a alguien cómo ganar la confianza de otra persona. Sin embargo, seguí conversando y le dije cosas genéricas sobre ser honesto y cariñoso, evitando detalles específicos. Las cosas se pusieron más extrañas cuando me preguntó si me gustaba entrar por la puerta trasera. Respondí con sinceridad que no lo sabía, ya que en ese momento nunca lo había intentado. Me dijo que a él le encantaba, que era su método preferido. Luego continuó diciendo que le gustaba ir al centro comercial para ligar con mujeres jóvenes de 18 o 19 años, justo en el límite legal, según él. Inmediatamente después, insinuó que le gustaban chicas más jóvenes, diciendo que les compraba cosas y luego intentaba llevarlas a la parte trasera de su camioneta para hacer ese tipo de cosas con ellas, dando a entender que era consensuado, pero yo tenía mis dudas. En este punto estaba convencido de que estaba hablando con algún tipo de sociópata, y las alarmas dentro de mí estaban sonando como locas. Pero quería que admitiera algún delito para poder contárselo a las autoridades o tener algo sustancial para reportar. Entonces llegó el momento que me hizo perder la calma. Me miró y dijo lentamente, «He hecho cosas malas». Bajó la mirada y continuó, «He hecho cosas realmente malas». Por dentro estaba aterrado, pero quería que me lo contara. Le pregunté con la mayor calma y sin juicio posible, ¿qué tipo de cosas malas? Sin embargo, mi lenguaje corporal debió haber comunicado que no estaba ni calmado ni sin juicios, y él se cerró. La conversación terminó poco después. Esa noche fui a casa y busqué el nombre que me había dado, ya que seguramente un exjugador de béisbol o un oficial de policía tendría algún tipo de registro en línea, pero no apareció nada. Nunca olvidaré ese encuentro y lamento no haber encontrado una manera de identificarlo, ni haber mantenido la calma lo suficiente para que admitiera un delito. Me pregunto si aún está por ahí, atrayendo a mujeres jóvenes a su camioneta. Todo lo que puedo decir es, tengan cuidado. Solía trabajar en una galería de arte que permanecía abierta hasta tarde, especialmente durante el verano, cuando funcionaba hasta las 10 de la noche. Al vivir en una metrópoli, desafortunadamente siempre tenía que atravesar zonas muy transitadas para llegar a mi hogar. Todo esto ocurrió cuando me detuve a comprar algo de comida en un restaurante cercano a un centro comercial en mi camino a casa. Al bajarme del tranvía, un hombre se me acercó de inmediato para pedirme una colaboración. La conversación fue breve, pero antes de que terminara, aparecieron dos sujetos que parecían mayores que yo. Yo tenía 20 años, y ellos tal vez rondaban los 30. Ambos eran bastante corpulentos y musculosos. Los dos sostenían cervezas, pero ninguno actuaba como si estuviera ebrio, lo cual me hizo pensar que eran perturbadores por naturaleza. Primero comenzaron comentando sobre mi cabello azul, diciendo cuánto les gustaba, lo cual no me preocupó demasiado. Luego me preguntaron si el hombre que aún estaba parado de forma incómoda era mi hermano, y cosas por el estilo. Afortunadamente, se fueron poco después de que hice mi donación, y me dirigí nuevamente hacia el restaurante. Al principio no los noté debido a la multitud, pero justo frente al restaurante volvieron a detenerme. Esta vez sus preguntas comenzaron a volverse más inquietantes. Me preguntaron si estaría dispuesta a realizar todo tipo de actos íntimos con ellos, ya que, según dijeron, estaban allí para divertirse, y aparentemente yo les resultaba muy atractiva. Continuaron insistiendo de manera molesta, diciendo que debía complacerles allí mismo. Intenté apartarme, pero me bloquearon el paso. Me pidieron mi número telefónico y con ansiedad y esperando que me dejaran ir si obedecía, se los di. Efectivamente, me dejaron avanzar. Tan pronto como entré al restaurante, comenzaron a llamarme insistentemente. Así que bloqueé sus números de inmediato y le envié un mensaje a mi pareja para pedirle que viniera a recogerme.
Nunca antes había sentido tanto miedo. Mi plan de quedarme dentro del restaurante hasta que llegara mi novio no funcionó, ya que uno de ellos literalmente ingresó al restaurante, que estaba completamente lleno, y se acercó a mí, tocándome de manera inapropiada, abrazándome e incluso intentando besarme. Fui tan ingenua que no grité ni dije nada. Solo traté de alejarlo, pero por lo demás me quedé completamente paralizada por el miedo debido a su tamaño. Es increíble para mí que, a pesar de mi resistencia evidente, todos a mi alrededor simplemente miraban hacia otro lado o permanecían en silencio. Incluso llegué a pedir ayuda en voz baja un par de veces. Al final, el sujeto claramente se cansó de mi resistencia y decidió ir un paso más allá, arrastrándome hacia afuera con fuerza. Sentí que en ese momento estaba a punto de ser secuestrada y que nadie iba a hacer nada para evitarlo. Afortunadamente, después de todo ese tiempo, un grupo de chicas que nunca había visto antes entró al restaurante y dijeron algo como que debía irme porque todas teníamos planes para la noche. Gracias a Dios, el hombre simplemente me soltó y se fue sin decir palabra. Me sigue desconcertando cómo podría haber sido secuestrada o, quién sabe, algo peor, en medio de un lugar repleto de personas. De más está decir que abracé a esas chicas como nunca había abrazado a nadie, y no las solté hasta media hora después, cuando finalmente llegó mi novio. Dejé mi trabajo y literalmente nunca regresé a ese lugar. Incluso ahora, 2 años después, sigo terriblemente paranoica. Cuando estaba en la escuela secundaria, recién cumplidos los 14 años, vivía en lo profundo del bosque, a unos 15 minutos en auto del pueblo más cercano. Había varias casas dispersas en esa zona, y una de ellas pertenecía a un amigo de mi padre. Así que, cuando él se fue durante 2 semanas en un invierno, mi papá y yo nos ofrecimos a cuidar su casa por completo, simplemente porque éramos personas generosas, y no porque la casa fuera el doble de grande que la nuestra y tuviera un jacuzzi. Absolutamente todo fue porque éramos muy geniales. De cualquier modo, era mitad de semana, y yo acababa de salir de la escuela. Sin embargo, el autobús solo me dejaba al inicio de un largo camino de tierra, que llevaba a la casa que estábamos vigilando. Y cuando digo largo, lo digo en serio, pues eran al menos 800 metros antes de llegar. Más o menos a la mitad del trayecto, escuché un vehículo acercarse detrás de mí. Pensé que era mi papá, así que me giré para saludarlo. Pero cuando miré vi que no era él. Un tipo cualquiera, en una camioneta, se detuvo junto a mí y comenzó a preguntarme por direcciones hacia un lugar del cual nunca había oído hablar. Creo que simplemente me encogí de hombros y le dije que no podía ayudarlo, para luego seguir caminando hacia la casa. El tipo se detuvo nuevamente junto a mí y me preguntó hacia dónde iba. Aún no sospechaba nada raro de él. Era una mentalidad de pueblo pequeño, ya sabes. Simplemente no crecí preocupándome por depredadores o pervertidos como algunos de mis amigos de la ciudad. Ese tipo de cosas solo sucedían en grandes ciudades, o al menos así lo veían algunos. Pero aprendí de primera mano que eso no es verdad. Cuando señalé el camino de tierra en dirección a la casa donde estaba mi padre, el tipo me lanzó una mirada extraña. Dijo que no podía ver la casa, así que debía ser un largo camino, y que sería incorrecto de su parte no ofrecerme un paseo el resto del trayecto. En ese punto, comencé a sentir una vibra rara de él. Quiero decir, podría ser una chica de montaña, pero no soy tonta, y me di cuenta de que algo no estaba bien si este tipo estaba tan insistente en que me subiera a su vehículo. Le respondí con un firme, «No, gracias, por favor, déjame en paz». En respuesta, él soltó una risa que aún me pone la piel de gallina al recordarla, todos estos años después. Era una risa que me hizo pensar que ya había usado esa línea antes o algo similar, como si no fuera su primera vez asustando a alguien. Mientras continuaba caminando, él seguía su camioneta a mi lado haciendo preguntas como, «Vamos, chica, ¿a dónde vas vestida así?» Vale la pena mencionar que vestía como cualquier otra chica de montaña en invierno, nada revelador ni ajustado. No había motivo para hacer un comentario como ese, pero dejó muy en claro sus intenciones. No debería haberle respondido, debería haberlo ignorado y comenzado a correr hacia la casa. Pero aún pensaba que podía detener lo que estaba ocurriendo al recordarle al tipo que mi padre estaba a solo unos cientos de metros. Sin embargo, él no estaba seguro de eso, y tal vez podía oler mi miedo.
porque la advertencia no lo disuadió. Finalmente lanzó un comentario agresivo que prefiero no repetir, y en lugar de aguantarlo comencé a correr. Fue entonces cuando él empezó a perseguirme. El sonido del motor rugiendo detrás de mí me atormentó en pesadillas durante semanas después. Fue un momento de puro pánico, de «oh Dios, por favor no». Siempre había pensado que esas cosas no sucedían en un lugar como el mío, donde lo peor que pasaba era algún que otro incidente con conductores bajo influencia. Pero me equivoqué. Corrí hacia la entrada de la casa y el tipo me seguía con su camioneta. Al llegar intenté meter la llave en la cerradura, pero me costó encontrar la correcta, dándole tiempo suficiente para salir de su vehículo, subir las escaleras y agarrarme. Grité tan fuerte que rompí un vaso sanguíneo en mi ojo. Mi ojo derecho quedó completamente rojo después, tanto que la gente pensaba que me habían golpeado. El hombre me envolvió con un brazo y me arrastró hacia su camioneta. No puedo describir todo lo que pasó por mi cabeza en ese momento. Era como si todas las películas de terror que había visto en mi vida se reprodujeran en mi mente y yo fuera la protagonista. Pensé que sería el fin de mi vida, al menos la vida como la conocía, y que me convertiría en esa chica de la que todos hablan en los noticieros y en los cartones de leche. Pero, afortunadamente, eso no sucedió. Vi algo aterrador, algo que me hizo sentir segura en ese momento. Vi a mi propio padre convertirse en un monstruo ante mis ojos. Giró en la entrada con su camioneta justo cuando el tipo intentaba meterme al asiento del pasajero. Mi papá había hecho un pequeño juego consigo mismo para ver si podía llegar a la casa antes de que yo llegara de la escuela. Y aunque perdió su juego, llegó justo a tiempo. Mi papá le dio una paliza monumental al tipo. No le hizo preguntas, no le dijo nada. Solo lo noqueó, me metió a la casa y luego continuó golpeándolo. Mientras yo observaba por la ventana con el teléfono en mano llamando al número de emergencias, escuché al tipo rogar por su vida. Pero mi papá no se detuvo hasta que la operadora me pidió que le dijera que se detuviera. Grité 3 veces, «Papá, detente, la policía viene». Solo entonces mi papá paró, se sentó en la espalda del tipo y esperó a la policía. El hombre violó sus condiciones de libertad condicional y volvió a prisión, donde cumplirá nuevos cargos. Tendré 31 años cuando salga, si es que sus compañeros de prisión no se ocupan de él primero. En cuanto a mi padre, no pasó ni un solo minuto en la cárcel. Como dijo un oficial, ningún jurado en el país declararía culpable a un padre que protege a su hija de un hombre como ese. Te amo, papá. Nunca cambies. A veces siento que puedo dividir mi vida en 2 etapas distintas. Todo lo que sucedió antes del 28 de octubre de 2004 y lo que vino después. Nunca he tenido problemas para recordar la fecha exacta, porque fue el día después de que los Red Sox ganaron su primera serie mundial en casi un siglo. En ese momento vivía en Stonefield, trabajando como camarera y compartiendo casa con mi madre para ahorrar dinero para la universidad. Mi padre había fallecido años atrás, así que siempre habíamos sido solo mi mamá y yo. Aunque teníamos una buena relación mientras crecía, las cosas se tensaron un poco a medida que pasé de la adolescencia tardía a los 20 y tantos. Todo comenzó alrededor del tiempo en que ella empezó a ver Gilmore Girls, y supongo, se obsesionó con la idea de que en algún momento cercano, yo me marcharía. Era un miedo totalmente irracional, y siempre la tranquilizaba diciéndole que podríamos visitarnos con frecuencia. Sin embargo, llegué a temer esa canción de apertura, I'll Follow You Anywhere, porque inevitablemente significaba que otro episodio de ansiedad estaba por llegar. La noche después de la victoria en la Serie Mundial, hubo otro maratón de Gilmore Girls, y cuando llegué a casa encontré a mi madre en otro de sus estados depresivos. Solo hizo falta decirle que estaba considerando seriamente postularme a Amherst, que estaba a solo unos 30 minutos en coche, para que ella se sintiera mejor. Honestamente lo estaba considerando de verdad, ya que ahorraría una gran cantidad de dinero si pudiera seguir viviendo con ella. Así que no era como si tuviera que mentirle. Después de eso me preparé un plato de sobras y la convencí de cambiar de Gilmore Girls. Nos reímos viendo a los fanáticos borrachos de los Red Sox lastimarse durante las celebraciones de la noche anterior. Me fui a la cama alrededor de las 11 de la noche, dejando a mi madre con su última copa de vino en el sofá, y me dormí sin imaginarme que todo estaba a punto de cambiar. Lo siguiente que recuerdo es que mi mamá me despertó, apoyada contra el costado de mi cama con un brazo cubierto de sangre sosteniéndose el estómago.
Me suplicaba que llamara al servicio de emergencias. Tomé mi teléfono y marqué sin detenerme a pensar o cuestionar nada, hasta que tuve que decirle al operador cómo estaba herida mi mamá. Siempre recordaré el momento en que frunció el ceño de dolor y murmuró: «Me apuñaló, me apuñaló». Al oír esto, el operador necesitaba saber si el atacante aún estaba en la casa. Recuerdo haberle dicho que no lo sabía mientras cerraba de golpe la puerta de mi habitación. Me apoyé contra ella, preguntándome si un cuchillo atravesaría la delgada madera y se hundiría en mi espalda si quien fuera decidiera venir tras nosotras. No escuchaba a nadie moviéndose por el pasillo o la planta baja, pero aún no sabía si la casa estaba vacía. Tuvimos que esperar a que llegaran los policías para despejar la casa antes de que los paramédicos pudieran atender a mi mamá. Para entonces había una cantidad aterradora de sangre acumulándose debajo de ella, hasta el punto de que no pude volver a dormir en mi antigua habitación mientras la mancha siguiera allí. No quiero adelantarme demasiado porque el verdadero horror llegó mientras mi madre estaba en el hospital. Obviamente la acompañé en la parte trasera de la ambulancia, agarrándole la mano y diciéndole que aguantara. Los policías no encontraron a nadie en la casa, y la historia inicial era que mamá se había quedado dormida en el sofá y sorprendió a un ladrón nervioso que, en su pánico, la apuñaló varias veces antes de huir sin llevarse nada. En ese punto, ella se arrastró por las escaleras sujetándose el abdomen y me pidió que llamara al servicio de emergencias. Esa era la historia que manejábamos al llegar al hospital, pero a medida que la noche se convertía en madrugada, la narrativa empezó a cambiar por completo. Creo que debían ser alrededor de las 8 o 9 de la mañana, y el bajón de adrenalina me tenía cabeceando en una silla de la sala de espera. Un médico entró acompañado de un oficial y me pidieron hablar en privado. Los acompañé a la oficina del médico y cuando insistieron en que tomara asiento, supe que me iban a dar malas noticias. Les dije: «No lo logró, díganmelo ya». Pero me aseguraron que estaba bien, que la cirugía había sido un éxito total. Tal vez necesitaría una bolsa de colostomía durante 1 o 2 meses, pero aparte de eso, se esperaba que se recuperara por completo. Sin embargo, eso no era lo que querían decirme, no realmente. Tenían algo más en mente. El médico suspiró antes de preguntarme si sabía si mi madre había intentado hacerse daño alguna vez. Me quedé en silencio unos segundos antes de negar con la cabeza, porque entendí que era una pregunta cargada. Entonces el oficial intervino, señalando que no había evidencia de que alguien más hubiera estado en la casa aparte de nosotras dos. Todo apuntaba a que había sido un intento de suicidio. Al principio, me negué rotundamente a creer que mi madre fuera capaz de algo así. Los acusé de cometer un grave error e incluso de incompetencia. Me tomó mucho tiempo aceptar finalmente que lo que decían podría ser cierto, y que tal vez me correspondía a mí hacer que ella admitiera la verdad. Tenía 22 años, solo 22, y estos 2 adultos me decían que debía hacer su trabajo por ellos. Ahora, entiendo mejor que probablemente ella se abriría más conmigo que con cualquier otra persona. Pero aún no creía del todo que pudiera hacer algo así. Después de días de negación y dolor, mi madre finalmente lo admitió. Sentí mi corazón romperse en mi pecho de una forma física y real. No podía entender por qué haría algo tan terrible, hasta que me di cuenta de que lo hizo por miedo a perderme. Algunos piensan que es una especie de prueba de amor maternal, pero para mí fue algo más oscuro. Mi tía sugirió que mi culpa estaba relacionada con el miedo de mi madre a quedarse sola tras la muerte de mi padre. Y aunque mucha gente me ha dicho que sea paciente y comprensiva, a veces me siento como una prisionera. Mi madre pasó un tiempo en un hospital psiquiátrico de baja seguridad. Parecía más un centro de rehabilitación o un resort de 3 estrellas que un hospital o una prisión. Los médicos dijeron que estaba agotada y que había ocultado su depresión hasta que finalmente explotó. Ella se recuperó con el tiempo y la cuidé. Toda la familia lo hizo ya que tenemos una red de apoyo bastante fuerte, pero a pesar de todo, nunca pude evitar sentir un resentimiento residual hacia ella. No importa lo que haga o a dónde vaya, sé que nunca podré alejarme demasiado de mi madre. Aunque ahora está mejor, y sinceramente no creo que intente algo así de nuevo, el miedo siempre está ahí. He tratado de hacer las paces con lo que pasó, pero no ha sido fácil. Mi vida se ha convertido en un delicado equilibrio entre mis propios planes y cuidarla. Mis amigos me dicen que es normal sentirme así, pero a veces me siento atrapada.
He considerado ir a terapia, pero me detiene el miedo a enfrentar mis propios sentimientos. Con el paso de los años sigo lidiando con las secuelas de aquella noche. Amo profundamente a mi madre, pero a veces siento que he perdido una parte de mí misma cuidándola. Trato de mantenerme optimista y continuar adelante, tanto por mí como por ella. Sé que ambas merecemos encontrar la paz y la felicidad, aunque eso signifique aprender a vivir con las cicatrices de esa noche de octubre de 2004. Nunca imaginé que una simple broma en internet transformaría mi vida para siempre. La realidad es que nunca he sido alguien que destacara demasiado. Siempre fui una persona tranquila, algo reservada y con un sentido del humor que podría describirse como oscuro. Para mí, el humor siempre fue una vía de escape, una forma de lidiar con el estrés y las frustraciones del día a día. Por eso, cuando vi esa imagen en un foro de Reddit, no lo pensé 2 veces antes de compartirla. Era solo un meme, un simple meme que en cuestión de unas horas convirtió mi vida en un infierno del que aún no he podido salir. Todo comenzó una tarde común, después del trabajo. Como de costumbre, llegué a casa, me quité los zapatos y me dejé caer en el sofá. No recuerdo exactamente en qué sección de Reddit estaba, pero me topé con un meme que me hizo reír en voz alta. La imagen hacía referencia a la hija del alcalde de mi ciudad, una joven conocida por su actitud prepotente y sus constantes apariciones en redes sociales. El meme la mostraba con un texto sobrepuesto que se burlaba de ella por un reciente escándalo en el que se había visto envuelta. El escándalo, en sí, no era nada grave, solo un chisme local que los medios habían exagerado. Aunque el meme era algo crudo, no hacía más que ridiculizar su comportamiento y la manera en que había manejado la situación. No me pareció gran cosa, al menos eso pensé en ese momento. Sin mucho más que pensar, hice clic en compartir y lo publiqué en mi cuenta de Reddit. Era algo que hacía con frecuencia: compartir memes, noticias y otros contenidos sin prestarles demasiada atención. Después de todo, ¿qué podría salir mal? Reddit es un lugar anónimo, ¿no? Nadie sabría quién era yo, y en unos días el meme sería olvidado, como tantos otros. Pero no fue así. Al día siguiente todo comenzó a desmoronarse. Al despertar noté que mi teléfono estaba repleto de notificaciones. Al principio pensé que era algo positivo. Tal vez el meme se había hecho viral. Pero cuando empecé a leer los comentarios y mensajes directos, el pánico se apoderó de mí. Decenas, si no es que cientos, de usuarios me acusaban de ser un cobarde y de haber cruzado la línea. Algunos me amenazaban, y otros aseguraban saber quién era yo. Empecé a recibir mensajes privados con detalles sobre mi vida personal, cosas que nadie debería saber. ¿Cómo habían conseguido mi información? Ese pensamiento me atormentó todo el día. Revisé mi perfil de Reddit, mis correos electrónicos e incluso mis redes sociales, pero no había nada que conectara mi cuenta de Reddit con mi identidad real. Sin embargo, las amenazas no cesaban, y con ellas mi ansiedad crecía. Traté de ignorarlo, pensar que solo eran trolls de internet intentando asustarme, pero la situación empeoró. Un par de días después, al regresar del trabajo, noté algo extraño. Había un coche estacionado frente a mi casa, un vehículo que nunca había visto antes. No le di mucha importancia, tal vez era un nuevo vecino o alguien de visita. Pero cuando me bajé del auto y caminé hacia la puerta, el coche arrancó y se alejó lentamente. Esa noche, el miedo no me dejó dormir. No podía dejar de pensar en el coche, en los mensajes, en cómo todo se había descontrolado por un simple meme. ¿Qué tan en serio lo estaban tomando como para llegar a este punto? Tragando saliva, intenté calmarme. No es nada, me repetí una y otra vez. Solo es paranoia. Al día siguiente decidí no ir al trabajo. Mi mente no estaba en su sitio y no quería arriesgarme a cometer algún error. Pasé la mañana navegando por internet, tratando de encontrar respuestas a lo que estaba sucediendo. Encontré algunas historias similares, personas que habían sido víctimas de doxing, pero nada que explicara cómo habían conseguido mi información. Entonces, justo antes del mediodía, recibí una llamada. No reconocí el número, pero aún así respondí. La voz al otro lado de la línea era serena, casi amigable, pero lo que dijo me heló la sangre. Sabemos quién eres y dónde vives. Deja de publicar cosas sobre personas que no conoces, o habrá consecuencias. Colgué de inmediato con el corazón latiéndome con fuerza en el pecho.
Intenté pensar con claridad, pero el miedo nublaba mi mente. Estaban hablando en serio, eso era obvio. ¿Pero quiénes eran y cómo habían conseguido mi número? Esa misma tarde decidí que necesitaba irme de la ciudad por un tiempo. Llamé a mi jefe y le dije que tenía una emergencia familiar. Empaqué algunas cosas y me dirigí a casa de un amigo que me ofreció quedarme unos días. Pensé que poner distancia me ayudaría a calmarme, a pensar con claridad. Pero el miedo me siguió incluso al pequeño pueblo. Me sentía vigilado. Cada vez que veía un coche desconocido, una punzada de pánico recorría mi estómago. Dejé de usar mi teléfono temiendo que pudieran rastrearlo, y evité por completo las redes sociales, temeroso de lo que podría encontrar si revisaba mis cuentas. Pasaron varios días antes de que volviera a casa, pero cuando lo hice encontré una carta anónima en mi buzón. La carta era breve, solo un par de líneas, pero el mensaje era claro. No estaba a salvo. Este es solo el principio. Mantén la boca cerrada o lo lamentarás. El pánico se convirtió en paranoia. Empecé a evitar a la gente, dejé de ir al trabajo y apenas salía de mi casa. Cualquier ruido extraño, cualquier sombra, me hacía saltar de miedo. No sabía quiénes eran ni qué querían, pero sabía que no podía seguir viviendo así. Intenté pedir ayuda a la policía, pero sin pruebas concretas, no podían hacer mucho. Me sugirieron cambiar mis números, mis cuentas y evitar las redes sociales. Seguí su consejo, pero nada parecía aliviar el miedo constante. Las semanas se convirtieron en meses, y mi vida siguió siendo un ciclo de paranoia y aislamiento. Perdí mi trabajo, mis amigos dejaron de llamarme y mis relaciones se desmoronaron. La gente no entendía por qué me comportaba de esa manera, y no podía explicarlo sin arriesgarme a empeorar las cosas. No sabía cómo salir de este infierno. Todo lo que quería era recuperar mi vida normal, dejar de sentir que estaba siendo perseguido por una sombra invisible. ¿Cómo podía algo tan insignificante como un meme causar tanto daño? Finalmente, después de casi un año viviendo en constante miedo, decidí que no podía seguir así. Necesitaba enfrentar lo que había sucedido aunque no supiera cómo. Reuní valor y volví a Reddit, esta vez usando una cuenta nueva, para escribir una disculpa pública. Expliqué lo que había pasado, cómo un simple meme había arruinado mi vida y pedí perdón si mi publicación había ofendido a alguien. No sabía si eso solucionaría algo, pero era lo único que podía hacer. No podía seguir escondiéndome, tenía que intentar recuperar mi vida, aunque eso implicara enfrentar mis peores temores. Hasta el día de hoy no sé si esa disculpa sirvió de algo. Las amenazas y el acoso disminuyeron gradualmente, pero el miedo nunca se fue del todo. A veces me pregunto si me siguen observando, esperando a que cometa otro error. Solo espero que algún día pueda dejar todo esto atrás y volver a ser la persona que era antes, porque nadie debería vivir con miedo constante, y menos por algo tan insignificante como un meme. Todo esto fue solo humor, no fue un ataque ni una amenaza contra nadie. Solo quería reírme, pero en el proceso casi pierdo mi vida entera, y lo único que quiero ahora es recuperar la normalidad y dejar de huir de todas partes. El acontecimiento más aterrador que he vivido en mis 39 años tuvo lugar a lo largo de unas 8 semanas durante el verano del año 2018, alrededor de mediados de julio. La región de Nueva Inglaterra tuvo una racha increíble de buen clima, lo cual mi compañera y yo aprovechamos al máximo. No hay mucho que disfrutemos más que una buena caminata cuando el tiempo lo permite, pero en Nueva Inglaterra los periodos de buen clima constante son tan raros como los dientes de una gallina. Debimos haber ido de excursión en 3 ocasiones en un lapso de 9 días, a veces trabajando por la mañana y dedicándonos a las rutas por la tarde. Al final de lo que fue un par de jornadas muy divertidas, estaba completamente exhausto. Al principio era una clase agradable de cansancio, el tipo que te permite disfrutar de un buen día de recuperación con duchas calientes, batas y pantuflas. Sin embargo, cuando aún me sentía letárgico después de una cena con bistec y una buena noche de descanso, me di cuenta de que algo no andaba bien. Traté de retomar el trabajo, pero los síntomas empeoraron. El agotamiento se convirtió en dolor de cabeza y escalofríos, así que me tomé algunos días libres. Me abastecí de Motrin y sopa de pollo, y pasé un par de días viendo fragmentos de Shark Tank desde la comodidad de mi sofá, pero no me mejoraba. De hecho, en los días siguientes, me sentía aún peor. Le avisé a mi supervisor que no podría asistir el resto de la semana,
y luego pasé horas vomitando mientras abrazaba el inodoro. Fue espantoso, pero sinceramente lo atribuía a algo que había comido. Cuando los síntomas desaparecieron de repente, pensé que había superado lo peor, pero me equivoqué por completo. Pasó una semana en la que todo parecía estar bien, y volví a mi rutina habitual. Sin embargo, una noche me desperté con el peor dolor de cabeza que jamás había experimentado. Tuve que tomar una gran cantidad de analgésicos solo para poder volver a dormir. Cuando me desperté varias horas después, me sentía aún peor. Traté de levantarme de la cama para servirme un vaso de agua, pero descubrí que mis piernas no podían sostener mi peso, o mejor dicho, podían hacerlo solo por unos pasos antes de que se debilitaran tanto que tenía que sentarme. Marcar el número de mi médico fue casi imposible. Intentar concentrarme en la pantalla del teléfono hacía que mi cabeza diera vueltas y doliera intensamente. Al final, tuve que pedirle a mi pareja que lo hiciera por mí, y organizamos una visita a domicilio más tarde esa mañana. Cuando llegó el doctor le contamos todo, incluyendo una lista de todo lo que habíamos hecho, comido, y los lugares a los que habíamos ido en las semanas anteriores. El médico revisó y, de repente, mi esposa notó que comenzó a tener esa expresión de momento de iluminación en los ojos. Luego le pidió a mi pareja que me quitara los calcetines y levantara las perneras de mi pijama. En menos de un minuto, había encontrado al culpable. Justo por encima de mi tobillo, donde terminaba mi calcetín de senderismo, había una pequeña herida. Era una picadura de garrapata. Una picadura diminuta, pero lo realmente espeluznante es cómo algo tan pequeño casi cambió mi vida por completo. Pasó una semana en la que todo parecía estar bien, y volví a mi rutina habitual. Sin embargo, una noche me desperté con el peor dolor de cabeza que jamás había experimentado. Tuve que tomar una gran cantidad de analgésicos solo para poder volver a dormir. Cuando me desperté varias horas después me sentía aún peor. Traté de levantarme de la cama para servirme un vaso de agua, pero descubrí que mis piernas no podían sostener mi peso o, mejor dicho, podían hacerlo solo por unos pasos antes de que se debilitaran tanto que tenía que sentarme. Marcar el número de mi médico fue casi imposible. Intentar concentrarme en la pantalla del teléfono hacía que mi cabeza diera vueltas y doliera intensamente. Al final tuve que pedirle a mi pareja que lo hiciera por mí, y organizamos una visita a domicilio más tarde esa mañana. Cuando llegó el doctor, le contamos todo, incluyendo una lista de todo lo que habíamos hecho, comido, y los lugares a los que habíamos ido en las semanas anteriores. El médico revisó y de repente, mi esposa notó que comenzó a tener esa expresión de momento de iluminación en los ojos. Luego, le pidió a mi pareja que me quitara los calcetines y levantara las perneras de mi pijama. En menos de un minuto había encontrado al culpable. Justo por encima de mi tobillo, donde terminaba mi calcetín de senderismo, había una pequeña herida. Era una picadura de garrapata. Una picadura diminuta, pero lo realmente espeluznante es como algo tan pequeño casi cambió mi vida por completo. La mayoría de las picaduras de garrapata son solo una irritación. Esta apenas la sentí, pero resultó darme una enfermedad que honestamente no le desearía ni a mi peor enemigo. Encefalitis transmitida por garrapatas. Según tengo entendido, hace que tu cerebro se hinche, lo cual definitivamente no es algo bueno, y eso fue lo que causó mi segunda ronda de síntomas. Lo que hace a esta enfermedad tan cruel es que, de alguna manera, te hace creer que ya estás mejor, y de repente te golpea con algo aún peor. No existe un tratamiento real para esto. Solo puedes manejar el dolor, beber mucha agua, y en la mayoría de las personas desaparece por sí sola. En total, creo que estuve fuera del trabajo por un mes, quizás unos días más, pero fui uno de los afortunados que se recuperó por completo. Otras personas no tienen tanta suerte, pero supongo que esa es otra historia, y algo en lo que definitivamente no quiero pensar. La parte más aterradora, con diferencia, fue no saber qué me estaba sucediendo, cómo me afectaba físicamente y luego mentalmente. Honestamente sentí que me estaba convirtiendo en un zombie o algo similar. Podía notar cómo me debilitaba y cada vez era más complicado pensar con claridad. Como dije, no le desearía esto ni a mi peor enemigo, así que por favor usen pantalones largos cuando salgan de excursión. Entiendo que el sudor en los muslos puede ser molesto, pero un poco de sarpullido es mucho más preferible que tener el cerebro completamente hinchado por esta razón.
Esta no es una historia común de no me toques. Fue una de las experiencias más aterradoras que he vivido y me ha dejado marcada. He cambiado los nombres en esta historia por mi propia seguridad. Ahora un poco de contexto. En ese momento yo tenía 18 años y acababa de terminar la escuela secundaria. Era muy ingenua y siempre quería creer que las personas tenían buenas intenciones y un corazón bondadoso. Había salido de una relación larga, así que, como la recién cumplida de 18 años que era, descargué Tinder para explorar nuevas opciones. Después de un rato de navegar y deslizar, me aburrí y cerré la aplicación sin eliminarla, aunque no la usaba de forma activa. Una noche, al salir de mi trabajo, abrí mi teléfono para ver Tinder sin rumbo fijo, y pensé, ¿por qué no? Vi que tenía un mensaje en Facebook. Me pregunté por un segundo quién seguiría usando Facebook Messenger, y lo abrí pensando que tal vez algún miembro de mi familia quería contactarme. El mensaje era de un hombre llamado Alex y decía: «Hola, perdón si esto suena raro, pero te vi en Tinder hace un tiempo y no coincidimos. Me parecías familiar y tenemos muchos amigos en común aquí, así que apareciste en mis recomendaciones. Solo quería decirte que eres absolutamente hermosa». Aunque el cumplido fue agradable, no había hecho match con él porque no era mi tipo. Acepté el cumplido y le agradecí por contactarme, lo que él tomó como una invitación para seguir conversando. Siendo la chica ingenua que era, respondí algunas de sus preguntas y descubrí que tenía 23 años, algo que estaba muy lejos de mi rango de edad. Le dije que era demasiado mayor para mí, ya que apenas había cumplido los 18, y me fui a dormir sin saber de él por un tiempo. Pasaron unas semanas y estaba cerrando en el trabajo, alrededor de las 10 de la noche, en una noche de verano. Mi teléfono vibró mientras estaba trapeando, y buscando una excusa para un descanso, lo revisé. Era otro mensaje de Facebook de Alex preguntando si tenía un empleo durante el verano. Respondí con un simple sí, ¿por qué? Volví a trapear hasta que sentí otra vibración en mi bolsillo y revisé el mensaje. Mi mandíbula cayó al suelo. Decía: «¿Trabajas en nombre del lugar?» Estaba en el mostrador hace unos 5 minutos. Sigo en el estacionamiento si quieres ir a comer algo después de tu turno. Trabajaba en un sitio muy característico, así que no había duda de que se refería a mí. Se lo mostré a mi compañera de trabajo, que también era mi mejor amiga, y nos reímos nerviosas. Cuando salimos hacia nuestros autos, todavía había un vehículo de cliente en el estacionamiento con las luces apagadas. Eso me asustó un poco, ya que habíamos cerrado hacía unos 20 minutos. Después de un turno de 7 horas, lo único que quería era irme a casa, y sinceramente estaba más molesta por esto que por otra cosa. A pesar de mi ingenuidad, había escuchado muchas historias en Reddit para estar alerta. Así que me senté en mi coche esperando a que se fuera antes de salir. Llámame paranoica, pero no iba a darle la oportunidad de seguirme a casa. Se fue después de unos 15 minutos y yo seguí con mi vida como de costumbre. Después de aquello, volví a mi hogar y descansé un poco. Noté el mismo coche en el estacionamiento unas cuantas veces más, pero al trabajar en uno de los destinos turísticos más populares de mi ciudad, no le di mucha importancia. Alrededor de octubre, recibí otro mensaje de Alex con una foto de la invitación a mi fiesta de graduación y un texto que decía: «¿Conoces a alguien llamada Janet?». Janet era mi abuela. Me explicó que estaba instalando un lavavajillas en su casa y que había visto mi foto, comenzando una conversación con ella sobre mí. Esto realmente me incomodó, ya que mi abuela vivía a unos segundos de mí y, conociéndola, probablemente habría charlado con él e indagado un poco. Más tarde, ella me dijo que él mencionó que éramos amigos cercanos y que me conocía muy bien, cuando en realidad apenas habíamos intercambiado algunas palabras. Alex me invitó a una fiesta esa noche, pero yo estaba fuera del estado con unos amigos durante el fin de semana. Después de explicárselo, insistió en una cita. Le agradecí el gesto, que fue amable, pero le expliqué que era un poco mayor para mí y que, de todos modos, no era mi tipo. Me reí de la situación con mis amigos, pero algo en todo esto me dejó una sensación horrible en el estómago. El siguiente encuentro fue, por mucho, el más extraño. Mi ciudad hace un pequeño evento de iluminación navideña cada año, y con mi hermana en la banda que desfilaba, fui con un grupo de amigos a apoyarla. Mientras hacía fila para comprar un chocolate caliente, recibí una notificación en Snapchat de Alex, lo cual me asustó porque nunca le había dado mi Snapchat, y mi nombre de usuario no era algo fácil de adivinar.
Lo tenía configurado para que cualquiera pudiera enviar mensajes, así que lo abrí con mucha cautela. Era una foto de la parte trasera de la chaqueta de la banda de mi escuela secundaria, con la leyenda: "Este tipo". En lugar de acercarse a mí y presentarse, me tomó una foto, lo cual me asustó aún más. Así que, nerviosa, agarré a mis amigos y nos salimos de la fila. Me envió un mensaje directo después que decía: "Vaya, ¿no saludas?". Estaba confundida y aterrada, ya que no sabía cómo lucía realmente. Solo había visto su foto de perfil en Facebook. Respondí diciéndole: "No sé quién eres". A lo que él contestó con una foto suya guiñando un ojo y diciendo: "Ven a buscarme". Yo no quería encontrarlo, pero al menos podía estar alerta. Empezó el desfile y me encontré con un viejo amigo de la familia. Mientras hablábamos, miré mi teléfono unos 30 minutos después y vi 2 mensajes de Alex. Uno decía: "¿Qué haces después de esto?", y el otro: "Déjame llevarte al cine". Respondí cortésmente que no, gracias, que iría a la casa de una amiga a pasar el rato. Él insistió, diciendo que llevaría también a mi amiga. Esto me pareció extraño, así que en broma le envié un video de mis amigos diciendo no con caras de disgusto. Quizá fue una estupidez, pero en ese momento nos pareció gracioso. Él respondió que estaría encantado de llevarnos a todos, pagaría por todos siempre y cuando pudiera verme. Mis amigos pensaron que era divertido que fuera tan persistente, pero yo simplemente lo encontraba espeluznante. Una vez más, le expliqué que era demasiado mayor para mí y que no estaba interesada. Cuando abrí mi teléfono al final del desfile, vi 5 mensajes de Alex en Snapchat. Hice lo que debía haber hecho desde hacía meses. Lo bloqueé en todas las redes. Unos meses después, mientras estaba en mi dormitorio de la universidad, una amiga me envió una foto. Era de Alex, quien había sido arrestado por acosar y atacar a una chica de 16 años en un centro comercial, dejándola inconsciente. Tras leer esto me fui al baño y vomité. No solo porque lo que hizo estuvo terriblemente mal, sino porque su apellido real aparecía en la publicación. Solo lo había visto en Facebook como Alex Johnson, pero su verdadero nombre era Alex Hernández. Esto me asustó aún más porque cuando tenía 14 años, un chico llamado Alex Hernández solía enviarme mensajes constantemente por Facebook. Él tenía 19 años entonces, y me decía que no le contara nada a su prima Karina, que estaba en mi misma clase. Sabía que también tenía malas intenciones en ese entonces, pero fui lo suficientemente lista para dejar de responderle. Más adelante, vi que lo habían arrestado por enviar imágenes ilícitas a un menor de edad. Al darme cuenta de que se trataba de la misma persona, me sentí mal del estómago. Debería haber confiado en mis instintos sobre él. Recientemente salió de prisión e intentó seguirme en Instagram, así que lo bloqueé de inmediato. A lo largo del tiempo, siempre ha vuelto a aparecer de una forma u otra, incluso intentando coquetear con mi hermana menor. No he sabido de él ni lo he visto en casi 2 años, y preferiría que las cosas se mantuvieran así. Era mi 3er año de primaria, y como mi padre trabajaba en horarios irregulares, en ocasiones venía a buscarme a la escuela. En una de esas ocasiones, llegó acompañado de mi abuela, lo cual siempre era una agradable sorpresa. Tenía que dejarla en algún lugar en el camino a casa, y ella regresaría a nuestro hogar para cenar una vez que hubiera terminado. Mi abuela no caminaba muy bien en ese entonces, ya que esto fue antes de su operación de cadera, por lo que con frecuencia necesitaba ayuda para subir escalones grandes, o especialmente empinados. Cuando llegamos al lugar donde teníamos que dejar a mi abuela, le pedimos a mi padre que la acompañara hasta las escaleras de entrada. Por supuesto, él no iba a negarse, así que salió del auto, la ayudó a bajar y comenzó a caminar con ella hacia las escaleras. Estaban a solo unos pasos del coche, así que aparentemente mi padre no pensó en dejar la llave en el encendido, pero yo era demasiado pequeño para darme cuenta, y aunque lo hubiera hecho, no creo que hubiera podido reconocer el riesgo. Salieron del coche, y no sé qué fue lo que captó mi atención, pero me incliné hacia adelante y hacia atrás tratando de alcanzar algo debajo del asiento delantero. Debió ser una carta de Pokémon o un Pog, o algo así, porque recuerdo que me esforzaba mucho por alcanzarlo. De repente alguien se metió en el asiento del conductor. Esto hizo que me reincorporara en mi asiento, esperando ver la parte trasera de la cabeza de mi padre, pero al mirar, no era él. Un desconocido se había subido al coche.
y vi con horror cómo cerraba la puerta del lado del conductor y arrancaba el coche. Estaba demasiado aturdido para hablar al principio, y recuerdo haber pensado, esto debe ser normal. Quiero decir, para que un tipo se meta tan descaradamente en el coche de mi padre. Debe haber alguna razón, ¿verdad? Pero cuando cerró la puerta y arrancó el motor, obviamente con la intención de irse, me di cuenta de que algo malo estaba pasando. Cuando finalmente encontré el valor para hablar, balbuceé algo como, por favor, no lo haga. Pensé que tal vez el tipo no había notado que yo estaba allí, y solo quería el coche. Si sabía que yo estaba, tal vez me dejaría salir para irse sin secuestrarme accidentalmente. Sin embargo, en cuanto hablé, él me dijo, cállate, y simplemente se fue, mientras yo gritaba en el asiento trasero. Es importante mencionar que la camioneta de mi padre tenía seguros para niños en las puertas traseras, y como mi hermana menor tenía 8 años, él mantenía los seguros cerrados todo el tiempo. Así que para salir, el tipo tendría que desactivar los seguros. Y así fue como terminé atrapado e incapaz de escapar cuando tuve la oportunidad. Mientras el tipo se alejaba, yo no hacía más que gritar desesperadamente en el asiento trasero, suplicándole que me dejara ir. Tras darme cuenta de que tal vez no solo quería el coche, sino también a mí, comencé a gritar más fuerte. Pero él seguía amenazándome con frases como, cállate o te mataré, y otras cosas aterradoras. No sé cuánto tiempo pasó, pero para cuando el tipo frenó bruscamente, yo estaba llorando. La frenada me lanzó hacia adelante porque me había quitado el cinturón de seguridad, golpeándome contra el asiento de adelante. Dolió mucho, pero antes de que pudiera verificar si algo estaba roto, escuché el sonido característico del seguro para niños siendo desactivado. Desde el asiento delantero gritó, «Sal de mi coche ahora mismo, maldito crío». No necesitaba que me lo dijera 2 veces. Corrí hacia la calle gritando sin siquiera preocuparme por cerrar la puerta detrás de mí. Supongo que se cerró sola por el impulso de la camioneta, mientras el tipo aceleraba. Corrí, y seguí corriendo hasta que me encontré con mi padre, quien estaba en un estado de histeria similar al mío. Recuerdo a mi padre llorando también, y no estoy seguro de quién nos llevó de regreso a casa, si fue un taxi o un buen samaritano, pero lo siguiente que recuerdo es estar abrazando a mi madre y llorando mucho, antes de que mi padre me llevara a la cama para que pudiera dormir y olvidarme de todo. Es un recuerdo que ha permanecido conmigo por mucho tiempo, y honestamente creo que ha tenido un impacto profundo en mi desarrollo como persona. No quiero aburrirlos con todos los detalles de eso, ya que supongo que pertenecen a otro tema, pero recordar cómo me sentí ese día es algo que solía hacer todos los días, en gran parte porque nunca atraparon al tipo que robó la camioneta de mi padre. Esto fue mucho antes de los coches con microchips y cosas por el estilo, y vivíamos en una zona bastante insegura de Newark, así que supongo que los coches tendían a desaparecer fácilmente en esa época. Eso también significaba que no pudieron rastrear al ladrón, así que en mi mente, este tipo simplemente anda por Nueva Jersey esperando encontrarse conmigo de nuevo, para que pueda revivir ese mismo terror paralizante una vez más. Obviamente eso nunca pasó. Las probabilidades serían astronómicas, pero la posibilidad me atormentó, y lo digo en el sentido más real de la palabra. Hace algunos meses me encontraba en la ducha lavando las joyas de la corona, cuando sentí un leve pinchazo doloroso proveniente de mi testículo derecho. Dado que estaba aseando una parte particularmente sensible de la anatomía masculina, pensé que simplemente había sido demasiado brusco y me había lastimado accidentalmente. Después de salir de la ducha, mi testículo derecho se sentía algo inflamado y adolorido, pero como cualquiera te diría, tienden a hacer eso tras recibir un golpe. Pasaron algunos días y el problema no parecía desaparecer. No había dolor ni nada por el estilo, pero definitivamente noté una diferencia de tamaño entre ambos. Mi testículo derecho seguía bastante rígido, mientras que el izquierdo parecía inusualmente pequeño. Ahora bien, no sentí en ninguno de ellos bultos sospechosos ni algo por el estilo. Como hombres, nos dicen que debemos revisar regularmente nuestros testículos en busca de bultos, pero no noté ninguno, lo cual fue un gran alivio para mí. Así que pensé que todo se solucionaría si descansaba un poco y protegía esa área en general. Después de aproximadamente un mes con el mismo problema, finalmente decidí comunicarme con el médico. Sé que nos advierten que no hagamos esto, pero busqué mis síntomas en la Deep Web
y llegué a la conclusión de que podía ser una de dos cosas. Una requería cirugía, lo cual era muy alarmante, mientras que la otra solo necesitaba antibióticos, lo cual no era tan aterrador. Así que, cruzando todos mis dedos y los de mis pies para que fuera la condición que solo necesitaba antibióticos, programé una cita con el doctor para el día siguiente. Me llamaron a la oficina del médico y le conté cuál era el problema. Luego me dijeron que necesitaban examinarme. Debido a la naturaleza delicada del examen, tanto física como éticamente, me indicaron que debía haber una persona acompañante presente. Minutos después entró un chico que parecía ser un aprendiz y estaba visiblemente nervioso. Obviamente le habían dicho algo como: «Lo siento, pero tendrás que observar cómo examino las joyas de este paciente para asegurarme de que todo se haga apropiadamente. Es una manera muy profesional de proceder y garantiza la responsabilidad de los médicos». Pero, Dios mío, este chico realmente no quería estar ahí. Curiosamente, eso me hizo sentir un poco mejor con toda la situación, viendo que había alguien en la sala aún más nervioso que yo. Incluso le hice una broma diciéndole que esperaba que ya hubiera almorzado ese día, y logré sacarle una sonrisa. Después de eso el ambiente se relajó un poco, tanto como se podía dada la circunstancia. Entonces el médico me examinó, palpó un poco y me explicó lo que encontró. Tampoco hallaron bultos, pero sí una evidente diferencia de tamaño y firmeza en mi testículo derecho. Necesitaba algún tipo de tratamiento, pero no sabían cuál exactamente. Fue entonces cuando le pregunté: «¿No crees que sea la gran C, verdad?», obviamente refiriéndome al cáncer, y él me respondió que no. Según el médico, si en verdad fuera cáncer, sería el primer caso que vería manifestarse sin otros síntomas. Hablando de eso, algunos de los síntomas del cáncer testicular son realmente aterradores. El médico me preguntó si había tenido dolores de cabeza recientes o nuevos dolores en la parte baja de la espalda, ninguno de los cuales estaba experimentando. Pero luego me preguntó si había tenido, y trataré de decirlo de manera menos grotesca, pezones con fugas. No hubo mucho tiempo para procesar lo que acababa de decir, y como no había tenido ninguna fuga, simplemente le respondí que no y continuamos. Al final de mi cita, el médico me dijo que no tenía mucho de qué preocuparme, pero que me iba a poner en lo que el Servicio Nacional de Salud de Gran Bretaña llama el camino del cáncer. Me dijo que no dejara que la terminología me asustara demasiado, ya que era simplemente el protocolo médico que todos los hombres deben seguir cuando hay problemas misteriosos pero preocupantes con, ya sabes, esas cosas de allá abajo. Le dije que estaba bien, le agradecí, y luego salí de la oficina. Unas 3 horas después recibí una llamada de una enfermera pidiéndome que fuera a realizarme un ultrasonido. Todavía no había dolores allá abajo, pero el problema no había desaparecido, así que, como te puedes imaginar, estaba muy ansioso por resolver todo lo antes posible. El día del ultrasonido fui al hospital, me hicieron la prueba, y luego un doctor muy agradable me llamó a su oficina. Debía haber sabido que estaba a punto de recibir malas noticias, porque este tipo parecía un canal de ASMR en YouTube andando. Honestamente, todo, desde la forma en que golpeaba su pluma en su palma hasta su inglés ultra calmado y ligeramente acentuado, parecía diseñado para mantener a una persona tranquila incluso ante algo grave. Bueno, ya te cuento. El médico me hizo sentar, me explicó los resultados del ultrasonido, y luego me dio la noticia de una manera tan confusa y gradual que fue algo desorientador. En mi testículo derecho no se confirmó como cáncer, pero el manual médico indicaba que era mejor extraer todo el testículo para no correr riesgos. Había una posibilidad minúscula de que no fuera cáncer y que fuera algún otro problema no identificado. Pero cuanto más tiempo permaneciera en mi cuerpo, mayor era el riesgo de que se propagara. Era una cuestión de mejor prevenir que lamentar. Y cuando finalmente comprendí que iba a perder uno de mis testículos, literalmente sentí que el color se me iba del rostro. Intenté actuar lo más calmado y sereno posible, pero me sentía al borde de desmayarme. Lo digo literalmente. Seguía inclinándome. Lo que me trajo de vuelta fue el médico diciendo: «Lo siento mucho». Después de haber estado en silencio por 1 o 2 minutos, no sé qué me pasó, pero de repente sentí una gran lástima por el doctor que había sido forzado a darme esa noticia. Pequeño desvío. Durante el confinamiento salí con una consultora en hematología, y una parte significativa de su trabajo consistía en decirle a la gente que tenían cáncer
Cáncer en la sangre, además, que no es tan simple como el cáncer testicular. Me di cuenta de que sentía una empatía enorme por ella, y de pronto entendí por qué le interesaba tomarse 1 o 2 botellas de vino un viernes por la noche. Pasaba toda la semana diciéndole a la gente que se estaban muriendo, y apenas lograba mantenerse estable psicológicamente. Tal vez pensar en ella fue lo que me hizo cambiar de perspectiva en ese momento, porque no quería que el médico que me atendía sintiera esa misma carga de culpa. Entiendo que no tienen nada de qué sentirse culpables, pero explicar eso a alguien que tiene que dar malas noticias todos los días no es tan sencillo como parece. Para finalizar, tengo mi orquiectomía el 29 de marzo de 2023. Fue una grata sorpresa saber lo simple que es el procedimiento. Entran por la ingle, sacan el testículo afectado y lo reemplazan con una prótesis. Los sobrevivientes en todo el mundo dicen lo mismo. No se siente diferente ni se ve diferente. Y a menos que te quiten ambos testículos, no necesitas suplementos de testosterona ni nada por el estilo. Supongo que esta es probablemente una de las respuestas más extrañas a la pregunta, ¿cuál es el evento más aterrador de tu vida? Logue, porque por aterrador que haya sido para mí, mi mensaje aquí debería ser claro y simple, y ese mensaje es, no tengas miedo. Después de haber vivido con la noticia durante unas semanas y haber investigado bastante, quiero instar a cada hombre, especialmente si estás cerca de mi edad, 30 años, a que revises tus partes íntimas. No esperes, no lo pospongas, hazlo ahora mismo. Vas a sentir todo tipo de cosas raras y blandas allá abajo. No dejes que eso te asuste. Lo blando y sensible es normal. Lo duro y no tan sensible es mala señal, y necesitas ir a tu médico lo antes posible. El cáncer testicular tiene una tasa de supervivencia del 95% por una razón. Si obtienes un diagnóstico temprano, no tienes nada de qué preocuparte. Bueno, aparte de algunas bromas de tus amigos sobre tener una bolsa biónica gracias, Dani, o si mi testículo prostético viene con Wi-Fi incorporado gracias de nuevo, Dani. Así que nuevamente déjame terminar con no tanto una advertencia, sino una pequeña dosis de tranquilidad. Chicos, por favor revisen sus partes, revísenlas. No seas uno de esos que posponen una cita médica por vergüenza, pena o simple pereza, porque cuando se trata de elegir entre perder un testículo o perder la vida, la decisión se vuelve muy simple. Hace 9 años trabajaba como podador de árboles en mi ciudad natal de Limerick, aquí en Irlanda. La empresa para la que laboraba consiguió un proyecto en una zona tranquila y agradable de los suburbios, como dirían ustedes los estadounidenses. Solo que, en lugar de tener esas amplias y espaciosas calles que tienen allá en Estados Unidos, aquí contamos con estas pequeñas calles estrechas y serpenteantes que se trazaron mucho antes de que existieran los automóviles. Son muy pintorescas y encantadoras. No me malinterpreten, me siento agradecido de haber nacido en un lugar tan hermoso. Sin embargo, son un verdadero dolor de cabeza para trabajar. La calle en cuestión era tan angosta que ni siquiera teníamos espacio para estacionar una astilladora, lo que significaba que debía cortar todas las ramas más pequeñas dentro de nuestro remolque para tener espacio suficiente para transportarlas. Desde entonces, mucha gente me ha preguntado por qué haría algo con tanto riesgo solo por mantener el lugar de trabajo ordenado y limpio. Pero la verdad simple es que, si dejas un montón de madera y aserrín por ahí, simplemente no te pagarán por el trabajo. Además, usar la motosierra dentro de un remolque, que era el tipo pequeño que se ve en la parte trasera de un todoterreno, era algo que habíamos hecho muchas veces antes sin ningún incidente. Todo lo que tenías que hacer era mantener las cuchillas alejadas de los lados del remolque y del suelo, y todo estaba bien, hasta que dejó de estarlo. Honestamente, no tengo idea de cómo pasó. Lo único que recuerdo es un sacudón repentino en mi cabeza, seguido de lo que se sintió como un golpe en la garganta. Hubo un momento de confusión porque el impacto no fue tan doloroso, pero sabía que algo me había pasado porque podía sentir la parte superior de mi camiseta volviéndose cálida y húmeda. Me bajé del remolque y fue entonces cuando vi cuánto estaba sangrando. Luego, al intentar respirar, me costó trabajo. Mi jefe estaba parado a solo unos metros, pero antes de que pudiera acercarme para sujetarlo, alguien más gritó algo sobre un accidente y él se dio la vuelta para verme. La expresión en su rostro lo decía todo. Se puso pálido como una hoja de papel y corrió hacia mí,
cubriendo con ambas manos lo que me di cuenta que era una herida. Fue en ese momento cuando comprendí cuán grave era la situación. Todo el mundo empezó a gritar, pero ver mi propia sangre no me afectó por alguna razón. Sin embargo, los gritos llenos de terror me hicieron entender la gravedad de todo. Literalmente, me estaba muriendo. Uno de los chicos con los que trabajaba en ese momento, un polaco llamado Marcin, apareció de repente con el botiquín de primeros auxilios que teníamos en la camioneta. Sacaron una especie de venda de gasa y comenzaron a envolverla alrededor de mi cuello, tratando de detener la hemorragia lo mejor que podían, al punto de que mi jefe temía que me fueran a estrangular. Yo solo estaba ahí, dejándolos hacer lo suyo, mientras una extraña sensación de calma se apoderaba de mí. Apreciaba todo lo que estaban haciendo por mí, tratando de salvar mi vida y todo eso, pero, vamos, me había cortado la garganta y estaba convencido de que ya era el final. Recuerdo haber escuchado a uno de los otros chicos llamar al servicio de emergencias y decirle a la persona al otro lado de la línea lo mucho que necesitábamos la ambulancia. Pensé que esas palabras serían lo último que escucharía, no como algo trágico, sino más bien como un triste final para mi vida, un accidente tonto en el trabajo. Me dije, en cualquier segundo cerraré los ojos y será como irme a dormir. Cuando los abra de nuevo estaré con mi abuela y mi abuelo. Es tan espeluznante pensarlo ahora, porque es lo más aterrador que me ha pasado. No sé de dónde vino toda esa calma, ni que era capaz de sentirme así. Pero luego pasaron los minutos y pensé, está bien, no me siento tan mal, aún puedo respirar y todo eso. Tal vez sobreviva un poco más. Unos minutos después comencé a escuchar sirenas y los chicos me decían cosas como, este es tu momento, aguanta, estarás bien, y cosas así. Los paramédicos me subieron a una camilla, me pusieron algo en el brazo y luego me cargaron en la parte trasera de la ambulancia. Uno de los chicos pudo subir conmigo y no dejó de darme palabras de aliento durante todo el camino. Solo recuerdo mirar mis piernas todo el tiempo, luego entrecerrar los ojos por todas las luces que tenía en la cara. Lo último que recuerdo antes de que todo se volviera negro fue a un doctor diciéndome que iban a ponerme a dormir para poder revisar mi cuello. Sus últimas palabras fueron, todo va a estar bien, y recuerdo claramente pensar, mentiroso. Resulta que no estaba mintiendo, y desperté. Dios sabe cuánto tiempo después con mi cuello todo envuelto en gasas. Pensé que estaría en el hospital por un mes recuperándome, pero solo estuve allí una semana. Sin embargo, te prometo que se sintió mucho más largo que eso. La peor parte de cada día era cuando me cambiaban el apósito de la traqueotomía. No era tan doloroso, pero psicológicamente era horrible, porque podía sentir el gran agujero en mi cuello. Aparte de eso, honestamente estoy bastante sorprendido de cómo manejé todo. Como mencioné antes, es realmente aterrador pensar en lo tranquilo que estuve ante la posibilidad de perder mi vida. Se sentía más como una molestia o inconveniente que como algo trágico. La recuperación fue 100 veces peor que el accidente en sí. Los médicos me hicieron pruebas para chequear si tenía algún trastorno de estrés postraumático y cosas así en los meses que siguieron. Pero creo sinceramente que todos los chicos con los que trabajaba quedaron más afectados que yo. Un buen ejemplo sería cuando volví al trabajo. Dije que no me importaba volver a usar las motosierras, siempre y cuando no estuviera en el remolque, pero mi jefe no quiso saber nada de eso. Eso fue 3 semanas después, solo 3 semanas, y esa es la parte más loca para mí. Pensar que estar tan cerca de morir implicaría más tiempo de recuperación, y supongo que tenía derecho a más tiempo libre. Pero la idea de estar sentado sin hacer nada estaba a punto de volverme loco. Solo quería volver al trabajo y olvidarme de todo. Sé que suena insano, considerando que tuve el accidente allí, pero quería reclamar mi lugar de trabajo del trauma, por así decirlo. Quería erradicar ese miedo desde el principio, para que la vista de la motosierra no viniera a atormentarme o algo por el estilo. El día más absolutamente aterrador de mi vida fue cuando mi hija mayor no llegó a casa después de la escuela. Su madre y yo nos divorciamos cuando ella era aún una niña pequeña, pero la separación fue relativamente cordial, y acordamos dividir la semana en 2 para que ambos pudiéramos pasar tiempo con ella, cada uno el 50% del tiempo. Ese día ella no estaba conmigo, así que estaba solo en casa cuando mi teléfono sonó alrededor de las 6 de la tarde. Vi que era su madre quien llamaba, y se escuchaba frenética, sin aliento, casi llorando,
o al borde de hacerlo, mientras me preguntaba si nuestra hija estaba conmigo. Obviamente le respondí que no, pero en cuanto escuché su tono, supe de inmediato lo que estaba sucediendo. Nuestra hija había desaparecido. Sin embargo, no era solo el hecho de que ella estuviera desaparecida. Como dije, eran apenas las 6 de la tarde cuando mi ex esposa llamó, y nuestra hija tenía 17 años en ese momento. Por eso me pareció un poco extraño que sonara tan angustiada. Pero cuando le pregunté por qué parecía tan asustada, me explicó que tenía un mal presentimiento que le oprimía el estómago. Nuestra hija había estado relacionándose con algunos chicos problemáticos, como los llamó mi ex, y no estaba respondiendo el teléfono. Yo sabía de primera mano que si nuestra hija no quería hablar, simplemente ignoraría las llamadas y luego enviaría un mensaje diciendo, «Déjame en paz» o algo parecido. Así que el hecho de que no respondiera en absoluto y que todas las llamadas fueran directamente al buzón de voz, le confirmó a mi ex que algo malo estaba sucediendo. Amo a mi ex. Es una de mis mejores amigas en el mundo, y sé que eso puede parecer extraño para algunas personas, pero confío en ella con la vida de mi hija, que es lo más valioso para mí, más incluso que mi propia vida. Así que llamé a la policía y le dije a la operadora que necesitábamos con urgencia que alguien encontrara a nuestra hija. Me transfirieron con un oficial más capacitado para manejar la situación. Este comenzó a tomar todo tipo de detalles sobre posibles lugares donde podría estar, y prometió que 2 oficiales uniformados irían a cada uno de esos sitios lo más pronto posible. Mientras tanto, la operadora me asignó una tarea. Cuando me preguntó si conocía a alguien que pudiera estar conectado con mi hija a través de redes sociales, recordé que sí. Ella tiene una prima de su misma edad que vive en Maryland, y ambas se mantenían en contacto mediante Facebook y Snapchat. Nuestra hija no nos permitía seguir sus redes sociales. Era demasiado reservada para eso, pero estaba casi seguro de que su prima sí estaría conectada. Eso, a su vez, nos permitiría ver estados y posiblemente comentarios. Y fue precisamente así como descubrimos dónde estaba. Gracias a un comentario que uno de sus amigos dejó en una foto o publicación de otra persona, su prima prácticamente confirmó la ubicación. Solo sabíamos el nombre del lugar, pero era todo lo que necesitábamos. La policía llegó al sitio, ingresó y encontró a mi hija junto a una amiga suya con una sobredosis de heroína. Ambas fueron llevadas de urgencia al hospital, pero por suerte, esto ocurrió justo cuando el Narcan estaba comenzando a ser usado por paramédicos y enfermeras. Si hubieran hecho algo tan imprudente y peligroso solo un año antes, creo que ambas habrían perdido la vida. Sin embargo, ambas se recuperaron por completo y fueron dadas de alta esa misma noche. Decir que estaba enojado no reflejaría ni remotamente cómo me sentía. Eran 100 emociones diferentes mezcladas en una sola, y cada una salió en distintos momentos. Al principio me sentí tan aliviado de que ella estuviera bien que lloré de alegría. Pero luego, cuando llegó la hora de acostarla, tuve que pedirle a mi ex que se hiciera cargo para poder alejarme de toda la situación. Todo salió a la superficie de golpe con esa única pregunta ardiente: ¿por qué harías algo así? Pero sabía que ese no era el momento ni el lugar. Actualmente ella está mucho mejor y se está enfocando en llevar una vida saludable, lo cual es un gran alivio tanto para mí como para su madre. Hubo un tiempo en que pensamos que la sobredosis sería el comienzo de un periodo muy largo y difícil para nosotros, pero afortunadamente, ese incidente la asustó lo suficiente como para ponerla en el camino correcto. Solo desearía que hubiera aprendido la lección de otra manera, en lugar de casi causarnos un infarto a su madre y a mí.